Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En algunos segmentos de la sociedad, especialmente dentro de los jóvenes, se han categorizado dos grupos, los perdedores y los ganadores. Todo esto está dentro de la perspectiva si una persona tiene éxito desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico o de cualquier otro ángulo. Sin embargo, la Biblia realmente solamente determina dos tipos de personas, los que se salvan y los que se condenan. Y una persona que se condena, habiendo tenido la gran oportunidad de hacer el mejor negocio espiritual y no lo puede hacer, aunque estuvo a su alcance, en ese sentido podemos decir es un verdadero perdedor. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27 dice así la Escritura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Vemos entonces aquí cómo Jesús presenta la necesidad del sacrificio a nuestro favor. Pero sin embargo encontramos por el otro lado en la vida de Pedro el rechazo a ese sacrificio. ¿Por qué Jesús estaba hablando de la importancia de un sacrificio? Porque es la única opción. Está representado la necesidad de nuestra salvación y Jesús es la única opción para nuestra salvación. Ahora, Pedro quiso de alguna manera detener a Cristo que esto no aconteciese. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces vemos aquí el rechazo al sacrificio de la salvación. A través de los siglos, a través de los años, hoy en día se predica una y otra vez acerca del sacrificio de Cristo, el único para perdón de pecados. Sin embargo, muchos lo están rechazando. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si hay una persona que le está quitando de su mente y de su corazón el concepto bíblico de la necesidad de poder hacer nuestro el sacrificio de Cristo para el perdón de pecados como única respuesta para la vida eterna, esa persona en ese instante está siendo un instrumento de Satanás para que usted sea un perdedor. Ahora, la invitación a aceptar el sacrificio en pago por nuestros pecados lo miramos en el versículo 24 y 25. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una invitación para que nosotros podamos aceptar ese sacrificio para que gocemos de las bondades de parte de nuestro Dios. Tienes entonces que renunciar a la autojustificación para no perder la oportunidad del perdón y la vida eterna. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que necesitamos negarnos a nosotros mismos? Bueno, me tengo que negar a mi propia autojustificación. Es decir, que yo creo que voy a ir al cielo porque realmente soy buena gente, que hago buenas obras, tengo conocimiento, no le hago mal a nadie. Eso sencillamente tenemos que negarlo y hacerlo a un lado, porque eso no nos da
la garantía y no es el medio que Dios estableció para la salvación. Si hubiese sido ese el medio, entonces ¿para qué vino Cristo a morir y a resucitar en este mundo? Jesús vino porque no hay posibilidad de carácter humano y religioso para ser salvo. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algunos dicen, en la religión de mis padres, en esa voy a morir. Niéguese a esa idea. Algunos todavía mantienen otra idea, que con el conocimiento y el servicio del prójimo, eso los va a llevar a la salvación. Niéguese a esa idea, porque eso es una farsa, es una cortina de humo que Satanás ha lanzado, como lo hizo en su momento con Pedro. Ahora, tienes entonces que aceptar por la fe la sustitución en la muerte del Señor Jesús. Por eso que en el versículo 25 dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Interesante. O sea, que si yo puedo aceptar que Cristo llevó mis pecados y murió en mi lugar en la cruz del Calvario, en esa transacción espiritual, en ese negocio espiritual, Cristo muere a favor tuyo y mío, y ahora yo le entrego mi vida a Cristo y la vida de Cristo viene a mi vida. En ese momento, dice el Señor, la hallará. En otras palabras, vamos a encontrar realmente la experiencia de la salvación para no ser el más grande perdedor. Esa es la primera razón, porque Dios no quiere que nosotros seamos perdedores, porque Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Usted puede ganar socialmente la admiración, puede ganarse todos los recursos financieros, puede tener todas las posibilidades desde el punto de vista político, de cualquier otra naturaleza, si nos ganamos todo el aprecio y el aplauso de la humanidad. ¿De qué nos aprovecha si al final iremos a la condenación? O sea, ese es el peor de todos los negocios. El mejor negocio es tener asegurada nuestra vida, porque nuestra alma, recuerde, en el momento que muramos, sigue existiendo. Por eso, Jesús vino para que nadie se pierda. Y necesitamos aceptar ese sacrificio, no solamente para no ser el más grande perdedor, pero también para no ser engañados con el comercio de la religión. La religión ha sido realmente un elemento que ha tratado de desviar, como Pedro en su momento quiso desviar a Cristo de que Él fuese a la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que la religión hace? Poner un obstáculo, dar una falsa posibilidad. Por eso en el versículo 26 que hemos leído, Jesús dijo, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué pago podemos dar nosotros por nuestra alma? No existe ningún pago. El único pago que es aceptable delante de los ojos de Dios es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, nosotros ni con buenas obras, ni por asistir a una iglesia, ni por cualquier otra posibilidad humana podemos pagar para que nosotros estemos libres de condenación. El pago de nuestras buenas obras, como las indulgencias que algunas veces se ha mencionado para obtener el perdón de pecados, eso es un dogma religioso que no tiene ningún asidero bíblico, es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Es una aberración, va en contra de Cristo. Pedro quiso que Jesús desviase su objetivo. Por eso es que la religión hoy en día, cuando te dice las buenas obras y la indulgencia te perdona pecado, eso no es cierto. El pago por los dogmas religiosos, el pago del servicio al prójimo, del conocimiento, ninguno de esos nos puede salvar. Mas la recompensa, dice el Señor en el versículo 27, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú crees en Cristo, Jesús te da la salvación. Pero si tú rechazas a Cristo, entonces hay condenación. Y Jesús dijo que habría un momento de frustración para aquella persona, porque muchos van a querer, cuando ya sea demasiado tarde, recibir el perdón. Así que la frustración más grande será para aquella persona que en su momento, fuera de tiempo, va a querer ser salvo. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Será demasiado tarde, ya no hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Acepta a Cristo en este momento como tu Salvador, ahí en donde tú te encuentras. Repite esta oración de fe.
Di conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor, por tratar de justificarme con mis obras. Pero yo sé que esa es una ofensa. Te pido que me limpies, Señor, de ese orgullo, de esa prepotencia. Por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para mi salvación. Desde ahora, Señor, mi vida la pongo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.